Para finalizar este primer día de actividades del 7º Congreso, me es grato anunciar la presencia de otro de nuestros distinguidos ponentes, el maestro Hugo Abraham Sánchez Mestizo. Desde donde gustes, hermano. Hugo Abraham Sánchez Mestizo, Hugo S. Mestizo tal. Hugo Abraham Sánchez Mestizo, Hugo S. Mestizo tal y como firma sus obras, nació en la Ciudad de México el 16 de enero de 1991. Es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica. Abogado postulante especializado en Teoría del Delito por la Universidad de Salamanca, en España. Maestro en Ciencias Penales por el Instituto de Estudios Superiores de América del Norte. Maestrando en Teoría Crítica por la Postuniversidad 17. Instituto de Estudios Críticos, doctor honoris causa por el Colegio Internacional de Profesionistas. Docente en la carrera de Derecho de la Universidad Abierta y a Distancia de México, así como en la maestría en Sistema Acusatorio y Juicios Penales Orales del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Conferencista en el segundo Congreso Internacional de Derecho Comparado celebrado en Múnich, Alemania. Distinguido con la presea al Mérito Profesional 2024 en reconocimiento a las aportaciones realizadas en beneficio de la sociedad mexicana. A principios del año 2013 fundó la firma de abogados S. Juris, Operadores Jurídicos Sociedad Civil, de la que actualmente es socio director. Fue campeón de debate en la segunda edición de los círculos de debate organizado por el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político AC, a la par de su perenne labor jurídica, y como resultado de su vocación por las letras, es además escritor de ensayo y narrativa, autor de la antología de ensayos y aforismos Sospechas, de la colección de cuentos Espera, Nada Espera, así como del libro de aforismos Comparezco y Expongo, Meditaciones desde el Litigio. En materia literaria realizó estudios en la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México. Su tema es el pensamiento. ¿Qué sabor? ¿Qué color? ¿Qué textura? Eso depende, como la vida misma del momento, según palabras de nuestro distinguido ponente. Bienvenido. Distinguidos ponentes, honorables colegas, estimados estudiantes, así como todos quienes hoy nos honran con su presencia en este 7º Congreso sobre Visiones Jurídicas, Criminológicas y Psicológicas del Delito, muy buenas tardes a todos. Antes de dar inicio, me permito expresar mi más sincero agradecimiento al insigne Colegio Superior de Certificación por la atenta invitación a participar en la 7ª edición de este cada vez más conocido Congreso. Al mismo tiempo, como siempre, reconozco su visión y su compromiso de estar impulsando constantemente encuentros académicos de tan alta relevancia que, como nos hemos dado cuenta, trascienden lo meramente formal para convertirse en auténticos foros de reflexión crítica y de construcción colectiva del conocimiento. Y es que estarán de acuerdo conmigo, este congreso se erige como un espacio fecundo donde la ciencia jurídica, la criminología y la psicología dialogan y se complementan, se enriquecen mutuamente, generando propuestas como las ya aquí vertidas, que desde luego merecen ser escuchadas y tomadas en cuenta por las instituciones encargadas de enfrentar el fenómeno delictivo. Analizar con rigor y seriedad la criminalidad en un país como el nuestro, donde el derecho penal, al menos en su vertiente tradicional, ha demostrado un rotundo fracaso para contener la violencia, para frenar la reincidencia y combatir la impunidad, constituye una tarea
no solamente significativa en términos académicos, sino también social y éticamente impostergable. La siguiente diapositiva, por favor. A propósito del delito y desde la perspectiva del derecho penal, en esta oportunidad deseo centrar mi intervención en un tema que no solamente conserva vigencia, sino que además interpela el núcleo mismo de nuestras preocupaciones sobre el delito. Me refiero a esta posibilidad que se ha abierto en el sentido de anticipar la conducta delictiva mediante los avances principalmente de la neurociencia, un tema que se ha puesto mucho en boga y no es gratuito que sobre este particular veamos numerosas obras. Se trata de una cuestión que, lejos de ser meramente especulativa, abre, me parece, un horizonte profundo en torno a los límites del conocimiento humano, las fronteras de la responsabilidad penal y los riesgos de trasladar al terreno jurídico, jurídico-penal en particular, herramientas propias de la biología, de la neuropsicología y de la inteligencia artificial. La predicción del delito, concebida a partir de bases neurocientíficas, nos obliga en este sentido a replantear con seriedad no solamente la función del derecho penal en un Estado democrático, sino también la noción misma de la libertad, de la imputación y de la justicia. Siguiente, por favor. Reflexionar sobre el delito es, como han señalado distintos especialistas a lo largo de la historia, mucho más que un ejercicio académico o una inquietud intelectual. Más bien constituye, como lo hemos visto, una necesidad vital para garantizar la estabilidad del orden social y al mismo tiempo para repensar los fundamentos sobre los que descansan nuestras instituciones jurídicas y políticas vinculadas al delito. En este sentido, resulta iluminador recordar las palabras de Enrico Ferri, este precursor de la criminología moderna, quien afirmaba que el estudio del delito no es un lujo de erudición, sino una necesidad vital para la defensa de la sociedad. Hoy, a más de un siglo de distancia, esta afirmación conserva una vigencia inquietante. Siguiente, por favor. El auge de la neurociencia en el ámbito del derecho penal encuentra una explicación clara y al mismo tiempo profundamente reveladora, allí donde el sistema penitenciario ha demostrado su impotencia para cumplir con los fines de readaptación y reinserción social. La ciencia aparece como una promesa con alternativas inéditas y atractivas. No se trata, como he dicho, de un capricho intelectual, sino de la búsqueda desesperada de respuestas frente a un fracaso institucional que salta a la vista. Basta recordar que, entre otros más, según informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en ciertos países, entre los que desde luego se encuentra el nuestro, la tasa de reincidencia delictiva supera el 70%. Este dato desnuda una realidad incómoda y que tiene que ver con el hecho de que la prisión, concebida teóricamente como un medio de corrección y prevención, no solamente incumple con ese objetivo, sino que no en pocas ocasiones, como todos sabemos, termina configurándose como un factor criminógeno que alimenta este círculo vicioso de la delincuencia. En este contexto, no resulta extraño entonces que el derecho penal contemporáneo vuelva la mirada hacia las neurociencias con la esperanza de que éstas ofrezcan herramientas para comprender mejor la conducta delictiva, anticiparla y quizás intervenir en ella con mayor eficacia. Siguiente. Lo que hasta hace unas décadas parecía un terreno exclusivo de la filosofía o de la especulación criminológica, hoy encuentra respaldo empírico en técnicas de neuroimagen, en estudios sobre la plasticidad cerebral y hallazgos que vinculan determinados patrones neurológicos con la propensión al riesgo, a la agresividad o a la falta de autocontrol. De este modo, la neurociencia no solo se ha abierto paso como un campo auxiliar
del derecho penal, sino que se ha instalado en el centro mismo de la discusión penal contemporáneo, planteando, entre otras cosas, la posibilidad de anticipar, comprender y eventualmente intervenir en las conductas delictivas desde una base biológica y cognitiva. Siguiente. Conviene recordar que desde las décadas de los años 80, los célebres experimentos de este neurólogo estadounidense Benjamin Libet sacudieron los cimientos mismos de la concepción tradicional de libre albedrío. Sus investigaciones, pioneras en el uso de registros electroencefalográficos, demostraron que el cerebro genera un potencial de preparación inconsciente con 200 milisegundos antes de que la persona tenga conciencia de su intención de realizar un movimiento. Dicho de manera más sencilla, más simple, los resultados de estos experimentos que datan de la década de los años 80 parecían revelar que la decisión consciente no era el punto de partida de la acción, sino más bien la constatación tardía de un proceso neuronal que ya estaba en marcha. Esta conclusión, desde luego disruptiva y polémica, abrió debate a lo que hoy todavía sigue dividiendo a filósofos, psicólogos, penalistas y neurocientíficos. Si el cerebro anticipa a la voluntad, entonces, ¿dónde queda nuestra libertad individual? ¿Acaso la voluntad no sería más que una ilusión generada por procesos mentales automáticos? Y en consecuencia, ¿cómo habría frente a ello que repensar la responsabilidad jurídica de los actos humanos a la luz de estos hallazgos? Lo cierto es que a partir de Libet, la frontera entre libertad y determinismo comenzó a dibujarse con una complejidad inédita cuyos ecos todavía resuenan en discusiones contemporáneas de derecho penal y de filosofía de la mente. Siguiente. Estos experimentos fueron a su vez reafirmados y potenciados con diversas investigaciones posteriores como las realizadas por John Dylan Haynes, este destacado investigador británico-alemán en el campo de la neurociencia cognitiva, que llevaron todavía aún más lejos las conclusiones de Libet, utilizando en este caso sofisticadas técnicas de resonancia magnética funcional. Haynes y su equipo lograron predecir hasta con 4 segundos de antelación si un sujeto iba a sumar o restar determinado número mientras se encontraba en un escáner cerebral. Dicho con mayor claridad, antes que incluso la persona fuera consciente de su elección, su cerebro ya había tomado decisión y eran las imágenes las que revelaban esta situación, este derrotero. Siguiente. Estos hallazgos, de nuevo, por demás provocadores, no tardaron en irradiar más allá del ámbito estrictamente científico para penetrar en la esfera jurídica y filosófica. De nuevo, se planteaba la pregunta de si nuestras decisiones pueden ser anticipadas por procesos neuronales inconscientes. ¿Hasta qué punto resulta legítimo seguir hablando de una responsabilidad penal cimentada en la libertad? ¿Acaso no nos enfrentaríamos al reto de estar replanteando el principio de culpabilidad, que como saben históricamente está edificado sobre la noción del libre albedrío y en consecuencia sobre la idea de que todos y cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de siempre desplegar una conducta alternativa conforme a derecho? El eco de estas preguntas no es menor, supone interrogar, decía yo, el corazón mismo del derecho penal moderno, es decir, la relación entre libertad, entre voluntad y responsabilidad. Y es que de confirmarse en toda su magnitud las implicaciones de este par de estudios que acabo de referir, estaríamos no solamente ante un desafío teórico, sino frente a una auténtica revolución de la forma de concebir a la imputación y al derecho penal en general. Siguiente. Esta interrogante, déjenme decirles que no quedó confinada al terreno de la especulación filosófica, ni mucho menos tampoco a las discusiones de laboratorio. Muy por el contrario, ha comenzado a penetrar en los propios órganos jurisdiccionales, donde ya se han presentado distintos argumentos por parte de la defensa que invoca factores neurogenéticos como atenuantes de la responsabilidad penal.
Un ejemplo paradigmático sobre este particular es el caso Bayo, que fue resuelto en Italia en el año 2009, en el cual un tribunal tuvo a bien reducir la condena de un homicida al acreditarse que portaba una variante genética que se identifica bajo las siglas MAO-A, comúnmente llamada como el gen guerrero, que está asociada en distintos estudios con una mayor predisposición a la violencia y a la agresividad. La trascendencia de este fallo, a los que también se le han acumulado otros más, desde luego que no solamente tiene una importancia de orden procesal, sino que representa algo más allá, que es, me parece, la apertura de la justicia penal a consideraciones de factores biológicos que en determinado momento pueden mitigar o hasta explicar las conductas delictivas, teniendo desde luego un impacto profundo en la responsabilidad penal. Siguiente. Sin embargo, pese a todo esto que a mí me parece de sumo interés, y es aquí donde deseo introducir un matiz crítico que estimo indispensable, debemos preguntarnos si no estamos corriendo el riesgo de sustituir un dogmatismo por otro. El dogmatismo de corte cientificista, me refiero por esto a esta actitud de otorgar a la ciencia y a sus métodos un valor prácticamente absoluto, incuestionable, como si los resultados que se obtienen a la luz de estas áreas del conocimiento humano fuesen verdades definitivas y autosuficientes. El peligro de esta postura, como todo reduccionismo, radica en confundir la validez empírica de ciertos hallazgos con la legitimidad normativa o incluso con la funcionalidad que estos saberes pueden tener en la experiencia humana, que como todos sabemos es sumamente compleja. Es decir, el riesgo que se corre es el de trasladar sin mayores filtros conclusiones propias de laboratorio a un universo tan complejo de decisiones jurídicas, donde entran en juego más factores, entran en juego valores constitucionales, principios éticos, consideraciones sociales, que desde luego no pueden reducirse a parámetros biológicos o estadísticos. Aceptar sin más un paradigma cientificista equivaldría a reemplazar esos viejos dogmas jurídicos o morales por una nueva fe en la infalibilidad de la técnica, con el riesgo, y es importante subrayarlo, de olvidar que la ciencia en buena medida describe lo que es, pero no necesariamente describe lo que debe ser. Y es ahí donde encuentro yo una de las principales falencias de este tipo de consideraciones. Siguiente. El entusiasmo que despierta la llamada neuropredicción, es decir, esta pretensión de anticipar conductas delictivas a partir de indicadores neuronales, descansa en realidad sobre creencias, me parece sumamente problemáticas, y aquí les enuncio dos. La primera consiste, como he dicho, en suponer que los datos biológicos poseen una fiabilidad intrínseca superior a los factores sociales, culturales o ambientales, que desde mi perspectiva son incluso hasta más importantes, lo veré más adelante. Es decir, como si el cerebro pudiese ofrecer respuestas puras y definitivas allí donde las ciencias sociales históricamente han demostrado complejidad y un sinfín de matices. La segunda idea, en cierto modo equívoca, es aún más peligrosa y tiene que ver con la idea de que a partir de promedios estadísticos de patrones cerebrales generales es posible deducir con certeza el comportamiento futuro de un individuo concreto. Sabemos que cada experiencia humana en lo particular amerita un análisis que va mucho más allá de estos datos generales que por atinadas aproximaciones que nos puedan obsequiar no dejan de ser genéricos y en cierta medida ambiguos. La tentación, pues, de creer que todo está escrito en nuestras neuronas es en el fondo una revisión sofisticada de viejas utopías deterministas y no está, desde luego, exenta de resonancias inquietantes, ¿no? Basta recordar ese positivismo criminológico de Cesare Lombroso,
que pretendía leer el delito o el destino de los criminales en los rasgos físicos del rostro, o en la forma del cráneo, en los arcos superciliares y en las demás características que él llegó a analizar. Hoy el riesgo considero que es similar, aunque vestido de ropajes más modernos. No hay que sustituir la antiquísima y hasta arcana y obsoleta frenología del siglo XIX por neuroimágenes del siglo XXI, olvidando que ni los genes ni las sinapsis que se verifican al interior de nuestro cerebro agotan la riqueza de la experiencia humana, ni mucho menos determinan de manera absoluta la responsabilidad jurídica, que es mucho más compleja. Y bueno, el hecho de encontrarnos en un foro de discusión, en un congreso que justo pretende atacar, atender, diagnosticar el fenómeno delictivo desde distintas aristas, da cuenta justo de que la experiencia humana va más allá de lo estrictamente biológico. El verdadero riesgo del cientificismo consiste entonces en sustituir un reduccionismo por otro, así como resulta un error grave el sostener que el delito puede explicarse exclusivamente a partir de carencias educativas o de factores económicos. Sería igualmente un desatino afirmar que toda la conducta humana se reduce a una mera actividad neuronal. Siguiente, por favor. Ya lo advertía el gruñón Arthur Schopenhauer, sin proponérselo y dándonos bastante luz en el derecho penal desde su conocida obra, Cumbre, El mundo como voluntad y representación, cuando señalaba que no elegimos lo que queremos, pero sí lo que hacemos con eso que queremos. Schopenhauer pienso que era bastante iluminador con esta frase. No podemos elegir aquello que queremos, pero sí lo que hacemos con aquello que queremos. Y es ahí, lo veremos más adelante, donde nace esta distancia que desde mi perspectiva todavía sigue manteniendo vigente a el libre albedrío, a la responsabilidad penal y a la culpabilidad como hoy la entendemos. Con ello, Schopenhauer ponía de relieve una distinción fundamental que tiene que ver con que aunque los deseos o las pulsiones puedan tener un origen inconsciente, instintivo o biológico, siempre permanece un margen de discrecionalidad en la acción, un espacio de deliberación donde intervienen factores sociales, culturales y subjetivos. Ese intervalo que hay entre el impulso y la decisión es precisamente donde surge nuestra condición ética y jurídica y donde de hecho también nace nuestra singularidad. Reducir entonces todo al cerebro sería negar la existencia de ese espacio de libertad, de esa distancia decisiva que media entre lo que quiero y lo que finalmente decido hacer. Y en la medida en que negamos esa distancia, negamos también la esencia misma de la responsabilidad humana, socavando uno de los pilares sobre los que descansa tanto la convivencia social como el derecho penal. De ahí que cualquier aproximación neurocientífica, por prometedora que ésta sea, deba integrarse siempre con cautela crítica y nunca sustituir el horizonte más amplio en el que las personas, en el que cada uno de nosotros nos constituimos como personas moralmente autónomas, como sujetos libres, responsables y capaces de responder por nuestros actos. Siguiente. Bajo este prisma, considero entonces que el debate neurocientífico que se ha puesto bastante en boga, e insisto, basta con ir a la mesa de novedades de los libros jurídicos para ver un sinfín de títulos sobre estas consideraciones o disgregaciones neurocientíficas aplicadas al derecho penal. Yo pienso que ya ha mostrado con claridad sus límites. El fundamento de la culpabilidad no puede reducirse de manera simplista a la mera circuitería cerebral, sino que debe apoyarse en una concepción más amplia de la libertad y de la acción humana. La subjetividad de cada individuo, atravesada por la cultura, por el lenguaje, por las normas y diversas expectativas sociales, influye decisivamente en cada acto. El sujeto entonces no actúa en el vacío ni en el aislamiento biológico, sino más bien inmerso en un entramado social, político y cultural que configura tanto sus deseos como las alternativas de las que dispone para satisfacerlos. Siguiente. De ahí que
con razón pueda afirmarse, como lo han dicho diversos criminólogos, que el delito es un fenómeno contextual que surge de la interacción entre predisposiciones individuales, condiciones sociales y circunstancias históricas completas, ¿no? Aquí viene a mi memoria esta explicación que sobre el origen del delito se daba desde la criminología mexicana al hacer un parangón o una equiparación entre la hechura o manufactura de un vaso con el ser humano. Es una teoría de Quirós Cuarón que prácticamente redundaba en la afirmación de que no solamente tenemos que ver con factores endógenos predisponentes, sino también preparantes y desencadenantes. Esta constatación nos recuerda que ni la neurociencia ni la sociología por sí solas bastan para explicar y menos aún para enfrentar el problema criminal. La culpabilidad de consecuencia debe entenderse como una categoría compleja, situada en el cruce entre lo biológico y lo cultural, entre la interioridad del sujeto y la red de relaciones en las que éste se desenvuelve. Por ello, aunque es innegable que la neurociencia aporta herramientas valiosas para identificar predisposiciones, explicar impulsos o revelar ciertas deficiencias en los mecanismos de autocontrol, no podemos caer en la tentación de concebir el delito como un simple reflejo neuronal, y esta es la tesis que me interesa sostener. Hacerlo equivaldría a reducir la complejidad de la conducta humana a un automatismo biológico, negando, como he dicho, todos estos factores que confluyen en cada decisión. Si olvidamos esta complejidad, la consecuencia sería abdicar del principio de responsabilidad y vaciar de sentido todo este edificio jurídico penal que, para bien o para mal, es el mejor diseño teórico, normativo del que hemos podido echar mano hasta el momento. Siguiente. Y es aquí donde conviene detenernos en profundizar y poner de relieve la dimensión cultural del delito, que ya por ahí en las anteriores intervenciones salía a relucir, ya que considero que es en esta dimensión cultural donde se tienen que sortear uno de los desafíos más graves y al mismo tiempo más invisibles por normalizados. Cuando la criminalidad hunde sus raíces en la ideología dominante de una sociedad, en los valores de la mentalidad colectiva, en los hábitos normalizados o incluso en la propia idiosincrasia de un pueblo, el fenómeno se torna mucho más complejo de enfrentar. En esos casos no estamos frente a una anomalía clínica ni frente a una privación material concreta, sino más bien frente a un entramado simbólico que legitima o tolera prácticas violentas, corruptas, desiguales, haciéndolas parte del sentido común de la convivencia social. Si el origen del delito pudiera restringirse a un desequilibrio químico, como podría ser ahí la carencia de cierto neurotransmisor, o a privaciones de índole económica, como la falta de empleo o de recursos económicos, las soluciones se presentarían, al menos en teoría, un poco más claras y relativamente más sencillas. Bastaría corregir ciertos desequilibrios biológicos, mejorar la distribución de la riqueza, digo, esto se dice muy sencillo pero es complejo, generar empleos, invertir en infraestructura social y de manera general ampliar las oportunidades de movilidad social y económica en un lugar determinado. En tales escenarios, el fenómeno delictivo tendería a temperarse, a aquilatarse, porque se estaría actuando directamente sobre las causas que bien pudiesen figurar como tangibles, perceptibles y hasta cierto modo medibles. Siguiente. El verdadero reto aparece cuando el delito brota de factores culturales profundamente arraigados, por ejemplo, discursos que glorifican la violencia, estructuras de poder que naturalizan la corrupción, prácticas sociales que normalizan la discriminación o la impunidad. Aquí la intervención no puede limitarse a medidas correctivas inmediatas, pues se requiere de una transformación cultural mucho más profunda y de largo aliento, capaces de cuestionar narrativas, desmontar prejuicios y reconfigurar valores colectivos, ¿no? Exige, dicho de manera general, repensar el modo en que una sociedad se comprende a sí misma
y redefine sus propios parámetros de legalidad y justicia. Siguiente. En este nivel, lo delictivo se presenta como parte de una normalidad compartida, frases como las que ahí podemos ver, en el sentido de que es válido engañar el sistema, todos lo hacen, este país no da oportunidades, vale más el que sabe corromper, o la glorificación descarada de la impunidad, dejan de ser excepciones marginales para convertirse en justificaciones recurrentes que son muy presentes en la vida social diaria y que penetran los discursos públicos y que incluso alcanzan el reconocimiento en ciertos ámbitos mediáticos y políticos. El desafío, entonces, es mucho más arduo. No basta con sancionar conductas aisladas ni con corregir desequilibrios individuales. Se requiere desmontar un entramado cultural que otorga prestigio a la trampa, sentido a la astucia del fraude y hasta le da cierto aire de heroísmo a quien logra burlar las normas, muy de la mano de lo que se decía acerca de esa ausencia de respeto para con la autoridad, que desde mi perspectiva no se limita a las corporaciones policiales, sino prácticamente a toda la autoridad, y que tiene una razón más profunda que yo me atrevería a identificar con la anomia, con la falta de efectos reales de la norma hacia las personas. Siguiente. Este fenómeno se advierte con especial claridad en lo que se ha tenido a bien denominar la narcocultura, aunque como también por ahí se decía, a veces ya este término de narcotráfico se ha quedado muy corto porque las organizaciones delictivas ya no solamente se dedican al tráfico de narcóticos, sino a una serie de delitos que van más allá. Lejos de constituir esta narcocultura un elemento marginal o un subproducto, como en sus inicios lo fue del crimen organizado, desde mi punto de vista se trata de una auténtica dimensión cultural que envuelve al tráfico de drogas y a todos los delitos asociados a él. Numerosos estudios han demostrado cómo esta cultura, que se manifiesta en expresiones artísticas, musicales, religiosas y mediáticas, terminan transmitiendo y normalizando valores de ostentación material, de poder violento e impunidad como signo de prestigio. Dichas manifestaciones no se limitan a narrar la existencia del narcotráfico, sino que lo legitiman, lo estetizan, lo embellecen e incluso lo convierten en un horizonte de aspiraciones para amplios sectores sociales. Lo verdaderamente inquietante es que la narcocultura ha dejado de ser un fenómeno periférico para convertirse en un espacio de producción simbólica, en una fuente de significados que incide directamente en la construcción de identidades de las personas, especialmente entre los jóvenes que están vinculados a una situación de vulnerabilidad. En ellos, todos sabemos, la figura del narcotraficante aparece no solamente como un transgresor exitoso, sino como un modelo, una posibilidad de movilidad social, de reconocimiento y hasta de respeto. La promesa de la riqueza rápida, acompañada de un aura de poder y de desafío a la autoridad, se presenta como una alternativa seductora frente a contextos marcados por la exclusión, la precariedad y la falta de oportunidades reales, que son precisamente el caldo de cultivo de este tipo de consideraciones culturales. Siguiente. De este modo, la narcocultura no solo describe la violencia y la legalidad, desde mi punto de vista las reproduce, las celebra y las inserta en el imaginario colectivo como opciones de vida válidas, ¿no? Este es un debate que no hace mucho que se puso en auge, que fue bastante álgido a propósito de la limitación que por ahí se pretendía hacer hacia los narcocorridos y hacia todo este tipo de expresiones musicales que hacen de la narcocultura su leitmotiv, su principal tema, su tema eje. En consecuencia, combatir el fenómeno delictivo exige mucho más que políticas represivas coyunturales o programas asistenciales de corto alcance, aunque nos quieran a diario convencer de lo contrario. Lo que se requiere es una transformación cultural profunda, capaz de revertir los imaginarios sociales que han naturalizado la violencia, la corrupción y la ilegalidad como parte ya inevitable de la vida cotidiana. Siguiente. Se trata de generar narrativas alternativas, también llamadas contranarrativas,
que dignifiquen el esfuerzo, el mérito y la solidaridad como verdaderos referentes del prestigio social. Hay que fortalecer en ese sentido una educación más ética y crítica, que no se limite solamente a la transmisión de conocimientos técnicos, sino que trate de formar a ciudadanos conscientes de la trascendencia de sus actos. Supone además promover, y esto es dificilísimo, medios de comunicación responsables que renuncien a la glorificación de la violencia o a estetizar a los delincuentes como una figura aspiracional, y en su lugar que sean medios de comunicación que contribuyan a visibilizar estos modelos positivos, ¿no? Donde si uno quiere obtener un beneficio económico, bueno, pues la razón o la forma de cómo alcanzarlo será mediante el esfuerzo y el mérito correspondiente, pero no tomando atajos como muchas de las veces se ha normalizado y que nuestro lenguaje recoge y atrapa en frases de las que todos tenemos conocimiento. Del mismo modo, hay que fomentar, y esto es doblemente difícil, una participación ciudadana activa que sea capaz de deslegitimar desde dentro, desde la vida cotidiana, desde la comunidad, la familia, los espacios públicos, estas prácticas criminales que hoy se encuentran normalizadas. Si logramos incidir de manera efectiva en la mentalidad colectiva, si logramos bombardear de estas contranarrativas que lejos de encumbrar a las prácticas delictivas, encubran o pongan de relieve principios que todos conocemos en cuanto a su denominación, pero pocas veces en cuanto a su práctica, habremos dado un paso decisivo hacia un combate mucho más profundo y duradero que aquel que se limita a la química, a la neurociencia o a las meras técnicas de control social, porque transformar el horizonte cultural implica modificar marcos de sentido, fuentes de significado desde los cuales las personas interpretan su realidad. A fin de cuentas, lo que se encuentra en juego a la hora de abordar estos temas no es únicamente la conducta individual, sino la manera en que una sociedad entera concibe lo que es correcto, deseable y legítimo. Ahí reside, me parece, la verdadera raíz del fenómeno delictivo, en la sedimentación de valores que al naturalizar la trampa, la violencia o la corrupción, las convierten en parte de la normalidad compartida. Incidir, insisto, en este nivel es atacar la causa profunda del problema y no solamente sus manifestaciones superficiales. En otras palabras, mientras que la química puede corregir desbalances neurobiológicos y el control social puede contener momentáneamente la desviación, solo una transformación cultural puede reconfigurar el sentido común que sostiene y reproduce el delito. Siguiente. Por ello, la clave está en integrar y no en sustituir. Ninguna disciplina, por brillante que ésta sea, por sí sola puede dar cuenta de un fenómeno tan complejo como lo es el delito. Ya desde el año de 1999 la UNESCO lo anticipaba al señalar que los gobiernos y las sociedades deben de servirse de las ciencias naturales y sociales de manera conjunta, de manera no solo multidisciplinaria e interdisciplinaria, sino transdisciplinaria para atacar las causas profundas de los conflictos. Se trata en definitiva de sumar perspectivas, no de imponer supuestas hegemonías epistemológicas. En este sentido, la neurociencia puede y debe dialogar con la psicología, con la sociología, con la filosofía y el derecho, aportando, sí, insumos empíricos que enriquezcan la comprensión de la conducta humana, pero sin pretender monopolizar la explicación ni erigirse como la única vía de solución, como tantas veces se ha intentado en el pasado con otros enfoques. La riqueza surge entonces del cruce de saberes. La biología aporta claves sobre predisposiciones, la psicología ilumina los procesos cognitivos y emocionales, la sociología revela estas estructuras sociales que moldean la conducta, la filosofía desde luego que nos ofrece marcos éticos y conceptuales, y el derecho establece las reglas que canalizan la vida en común. Solo en la interacción transdisciplinaria es posible articular respuestas sólidas. Este Congreso es un ejemplo fehaciente de ello, capaces de atender tanto a las causas inmediatas como a los condicionamientos estructurales del delito.
La prisión ha fracasado como instrumento central de la política criminal, no cabe duda de ello, ¿no? Lejos de cumplir con sus fines declarados de prevención, corrección y reinserción social, en muchos contextos se ha convertido en un espacio de reproducción de la violencia, de exclusión y hasta de reincidencia. Frente a este fracaso, la neurociencia ha irrumpido, ofreciendo nuevas perspectivas de análisis e intervención, pero no debe ni puede presentarse como una panacea. En este tipo de fenómenos no hay soluciones sencillas a problemas complejos. La criminología en su desarrollo histórico, ustedes lo saben, ha dejado en claro que el delito no es un fenómeno unidimensional, sino que es el resultado, como hemos dicho, de una compleja interrelación de múltiples factores. Siguiente. Bajo esta premisa, respondo a la pregunta que en parte le da título a mi participación. ¿Es todo cuestión de neuronas? La respuesta con absoluta convicción es no. El delito es ante todo, ya decía, un fenómeno contextual que debe analizarse en la totalidad de sus determinaciones. Y entre esos contextos, los factores culturales, aquellos de los que menos se habla pero que con frecuencia resultan decisivos, requieren hoy una atención prioritaria, porque mientras no transformemos los imaginarios, los valores, las narrativas que legitiman la violencia y la ilegalidad, ningún avance neurocientífico, por prometedor que parezca, podrá resolver la problemática de fondo. Siguiente. Aquí conviene formular una pregunta provocadora a la propia neurociencia, ¿no? que es en buena medida hasta una reducción al absurdo. Esta pregunta es la siguiente: ¿por qué si el ser humano de nacionalidad, pongamos de ejemplo islandesa, y el de nacionalidad mexicana están constituidos prácticamente por los mismos procesos neuronales y comparten en esencia la misma biología cerebral, las tasas de criminalidad en estas sociedades son radicalmente distintas, ¿no? ¿Cómo explicar que en Islandia, y cito el caso de Islandia porque es el país que tiene un índice bajísimo, si no es prácticamente inexistente de delitos, cómo explicar que Islandia tenga índices mínimos, mientras que México, sabemos, atraviesa pues, un problema delincuencial preocupante? Si los procesos mentales básicos son universales, porque prácticamente todo cerebro obedece a mecanismos similares, a impulsos, a percepción y decisión, entonces, ¿cuál es el diferencial que da lugar a este tipo de manifestaciones hasta opuestas? La respuesta, a mi juicio, remite a lo ya señalado, es que los factores culturales, sociales e institucionales que configuran y legitiman la conducta es el diferenciador entre una sociedad y otra, y pienso que un razonamiento de esta guisa, de esta naturaleza, pone en evidencia el sinsentido que hay detrás de encontrar como único origen del delito a los fenómenos neuronales. Siguiente. En otras palabras, y para decirlo de manera metafórica, la biología establece un suelo común, pero es la cultura la que construye el edificio. Ignorar esta dimensión sería no solamente simplificar el problema, sino también cerrar los ojos ante el hecho de que la criminalidad no se gesta en el vacío de las neuronas, sino en el horizonte compartido de las instituciones, de los discursos y de los imaginarios colectivos. De la misma manera, aunque reconozco los reveladores e interesantes avances de la neurociencia y de la inteligencia artificial aplicada en el terreno predictivo, no considero que el libre albedrío, como muchos han afirmado, sea una mera falacia. Es cierto que ya no podemos concebir a la libertad personal de manera absoluta, amplia e ilimitada, como en otros tiempos se llegó a proclamar, pero lo que sí es un hecho es que a pesar de esas determinaciones, todavía persiste un margen, un espacio de deliberación y de elección que todavía sigue dándonos un rasgo distintivo a la condición humana. Siguiente. Y es precisamente ese tránsito, esa distancia que hay entre lo que quiero y lo que decido hacer, donde cobra sentido la libertad personal. Allí se ubica también el núcleo del principio de culpabilidad en materia penal, mismo que en consecuencia, a mi parecer, no está comprometido a la luz de estas irrupciones neurocientíficas. Pues la responsabilidad, como sabemos, no se funda en lo que sentimos o deseamos, sino en la posibilidad real de contener, de controlar, de atemperar o incluso hasta de inhibir determinada acción. En otras palabras, no somos responsables de experimentar un impulso,
pero sí somos responsables de lo que hacemos con ese impulso. Y esa frontera que mantiene vivo, es esa frontera la que mantiene todavía vivo el concepto de libertad y que legitima en última instancia la exigencia de la responsabilidad penal como aún hoy la conocemos. De suerte que, aunque reducida, acotada y condicionada por múltiples factores, sigo defendiendo la existencia de una libertad de conducta, un ámbito en el que el ser humano no solamente es capaz de autorregularse, sino también de reconocer los condicionamientos que lo atraviesan para enfrentarlos y, llegado el caso, romperlos. Es en ese ejercicio crítico donde la libertad brota en su máxima expresión. Me refiero en descubrir las cadenas que nos atan para romperlas, como diría Michel Foucault, o en salir de esa minoría de edad autoimpuesta, como decía Immanuel Kant. Así entendida, la libertad no es absoluta ni ingenua, pero tampoco es ilusoria. Es un espacio de resistencia frente a los determinismos biológicos, sociales y culturales, y constituye precisamente por ello el fundamento último de la responsabilidad ética y jurídica. Siguiente. Luego entonces quisiera terminar esta reflexión con un llamado a la prudencia y sobre todo a la integración. No somos absolutamente libres, he dicho, pero tampoco estamos condenados a ser esclavos de nuestra biología ni de los impulsos que nos atraviesan. Entre el rígido determinismo y la libertad absoluta se abre un espacio intermedio, frágil pero decisivo, en el que cobra sentido la cultura, la subjetividad, la ética y la responsabilidad. Nuestro verdadero reto, por tanto, no consiste en aspirar a predecir delitos únicamente mediante escáneres cerebrales o modelos algorítmicos, sino en transformar las condiciones sociales y culturales que los hacen posibles, que los legitiman y que en ocasiones los glorifican. Allí se libra la batalla más profunda, en el terreno simbólico de los valores, de las narrativas y hasta de las prácticas colectivas, porque al final la gran pregunta no es si el sujeto si el fenómeno delictivo y el delincuente puede predecirse únicamente a partir de la actividad neuronal, sino al final de cuentas, como todos aquí lo hemos estado reflexionando, la pregunta es qué tipo de sociedad queremos construir. Una sociedad que reduzca al ser humano a su biología, tratándolo como un organismo programado y predecible, o una sociedad, en cambio, que sea capaz de reconocer la complejidad de la naturaleza y sobre todo su irrenunciable capacidad de elegir. De esta elección no solamente depende nuestro entendimiento del derecho penal, sino también nuestra idea de justicia, de dignidad y del futuro colectivo que ansiamos y deseamos. En una época marcada por la deshumanización y el creciente protagonismo de la inteligencia artificial, la respuesta se vuelve clara y urgente, según considero. Debemos apostar por un humanismo renovado, incluso en el ámbito de las ciencias penales y en general de las ciencias jurídicas. Un humanismo que reconozca nuestra libertad como esa fuerza creadora que ha forjado nuestro pasado, que nos sostiene en este complejo presente y que puede abrirnos con responsabilidad el horizonte hacia un futuro distinto. Siguiente. Después de todo, como recordaba otro de mis filósofos favoritos, Albert Camus, no hay hombre más libre que aquel que se reconoce a sí mismo como responsable de su propio destino. Esa es, en última instancia, la tarea que nos convoca. Preservar la libertad como núcleo de nuestra dignidad y asumir la responsabilidad como el verdadero fundamento de la justicia. Muchas gracias.